dice acá. Pero ahí voy sacando. Vaya, pues. Vaya, mamá, Dios me la bendiga. La paz de Jesucristo, mis hermanos y amigos que en esta hora están nuevamente sintonizando. Es para nosotros un privilegio muy grande estar en la intimidad de su hogar, esperando que cada uno de nosotros pues tenga por allí su Biblia en mano y podamos así estudiar la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito Dios. Dios bendiga a los hermanos que nos ven en Costa Rica, mis hermanos que nos ven en los Estados Unidos, y así a cada uno de mis hermanos que siempre están martes y jueves presentes, pendientes con este programa. Vamos a continuar en el libro de los Apocalipsis, el libro de Revelación. Vamos a continuar dándole seguimiento a lo que es, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, un mensaje que a cada uno de nosotros tenemos que conocerlo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Ya hemos entrado en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver una de las características que la iglesia tenía, ¿verdad? Recordemos, hermanos, este mensaje, ¿verdad? Es una iglesia, ¿verdad?, que estaba perdiendo el primer amor y que el Señor le dice en el capítulo 2, versículo 6, para la gloria del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Como todos sabemos, hemos leído muchas veces esta palabra y solamente en dos porciones encontramos mencionada esta palabra, ¿verdad? La doctrina de los Nicolaitas. Muchos de nosotros no conocemos que esta doctrina continúa en nuestras congregaciones. Y esta doctrina es aborrecida por el Señor, ¿verdad? Por nuestro Dios. Es probable que quizás nosotros tengamos alguna de estas características y no nos hemos dado cuenta. Pero todavía estamos en tiempo para redarguir, ¿verdad? Y reparar ese daño, ¿verdad?, que estamos haciendo a la doctrina del Señor. Reconozcamos que Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Y que todo lo que nosotros hemos hecho o estamos haciendo malo, podamos corregirlo. Nosotros conocemos que este mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿verdad?, era un mensaje, ¿verdad?, muy fuerte, porque era una iglesia que había perdido, ¿verdad?, su primer amor, ¿verdad? Y el Señor le dice, ¿verdad? Por lo tanto, dice, recuerda por tanto de donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Cuando nosotros entramos en materia, ¿verdad?, solamente muchos de nosotros predicadores le damos lectura a esa porción. Y quizás de pasadita vamos y leemos, ¿verdad? Pero tienes esto que aborreces a las obras de los Nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Y es allí donde nosotros en esta hora vamos, hermanos, a detenerlos. ¿Por qué razón? Porque usted en la palabra del Señor no va a encontrar, ¿verdad?, lo que es la doctrina de los Nicolaitas. Tiene que apoyarse de un libro de historia para conocer esta doctrina. Algunos creen, ¿verdad?, y enseñan de que es Nicolás, ¿verdad?, el diácono que era lleno del Espíritu Santo, que había causado división dentro de la iglesia y había creado esta doctrina. Pero verdaderamente nosotros, hermanos, sabemos que una persona llena del Espíritu Santo no puede crear división. Dice la palabra del Señor que el que tiene oídos, le dice a la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Esta palabra, esta doctrina de los Nicolaitas, nosotros, hermanos, solamente la encontramos en dos
en dos veces nomás en el libro de Apocalipsis. Una para la iglesia de Éfeso, a donde hemos leído, y la otra en la iglesia de Pérgamo. En el capítulo 2, versículo 15 dice también, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la cual yo aborrezco. Vuelve a decir el Cordero, vuelve a decir que él aborrece esta doctrina. ¿Por qué razón? Porque es una doctrina, ¿verdad?, piramidal, ¿verdad? En una doctrina piramidal, hermano, ¿verdad? Es una doctrina que nosotros creemos, hermano, que tenemos grado, ¿verdad? Y que somos más que el que está atrás de nosotros. Cuando nosotros en la palabra del Señor, por su palabra nosotros encontramos que Él, ¿verdad?, no enseñó así desde el principio. Por lo tanto, ¿verdad?, es muy probable que dentro de nuestras congregaciones todavía tengamos por allí algún nicolaita, ¿verdad? El cual el Señor dice que él aborrece. La palabra del Señor dice, hermanos, que él dice que allá en la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Una iglesia que posteriormente vamos a tocar, ¿verdad? Ese tema, ¿verdad? Una iglesia, hermano, en la cual, hermanos, estaba, esta doctrina, ¿verdad?, ya impregnada en algunos de la iglesia de Pérgamo. Esta doctrina, hermano, de los Nicolaitas era una iglesia, era una doctrina que se había colado como hoy en día, hermanos. Muchos se cuelan dentro de la iglesia del Señor y hacen grandes divisiones dentro del pueblo de Dios por alguna manera de pensar, por alguna manera de creer, pero que el Señor eso, mis hermanos, lo detesta, lo aborrece. Cuando yo oigo la palabra lo aborrece, yo solamente me ubico en lo que dice, ¿verdad?, allá el libro de Proverbios 6:16, ¿verdad? Dice que 6 cosas aborrece, aún 7 abomina su alma. Yo más quisiera, hermano, ¿verdad?, agradar a Dios, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad?, allá en el libro de Santiago, dice que el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo creo que usted y yo, ¿verdad?, con un uso de razón normal, nosotros quisiéramos más bien ser acepto delante de la presencia del Señor. Estar, mis hermanos, bien delante de la presencia del Señor. Porque aunque delante de los hombres nosotros no sirvamos y somos locos y estamos, ¿verdad?, nos ha lavado el cerebro, eso a nosotros los hijos de Dios que creemos y tenemos verdaderamente una convicción no nos debe de interesar. Pero la palabra dice, hermano, ¿verdad?, que allá en el capítulo 2, versículo 15, vuelve, hermano, ¿verdad?, a mencionar, retienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. En la etimología, hermano, ¿verdad?, nosotros vamos a encontrar, hermano, que de dónde proviene esta palabra. Nicolaitas, que es una palabra latinizada. Como todos sabemos, mis hermanos, ¿verdad?, nuestras escrituras fueron escritas en otro idioma, no en el idioma que actualmente tenemos. Ha sido un libro del cual ha sido transformado a muchos idiomas en el mundo y a un dialecto. Dice la palabra del Señor que la etimología, hermano, ¿verdad? Es un proceso que le sigue, hermano, ¿verdad? Esta palabra es de donde se origina la palabra Nicolaita. Nicolaita. Dice la palabra del Señor que de la voz griega, Nicolaos es una palabra compuesta, ¿verdad? Nicolaos. Nico, ¿verdad?, significa, dice, conquista o estar sobre otros. Nico significa conquistar o estar sobre otros. Muchos de nosotros, los hombres, quisiéramos estar sobre otros. Pero nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia del Señor, todos somos un cuerpo en Cristo. Todos somos importantes. Nadie es más ni nadie es menos, porque Él así lo manifestó. El apóstol Pablo decía, porque ya no hay judío ni griego, ya no hay varón ni hembra. Esto no quiere decir, ¿verdad?, que nuestras hermanas tienen, hermanos, ¿verdad?, también el derecho de estar sobre nosotros, porque recordemos que eso es punto y aparte, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Quiero decirles, mis hermanos, que Nico significa conquistar o estar sobre otros. Y Laos significa común o gente común, ¿verdad? Estar sobre otros
podemos decir, estar sobre otros de gente común. Esta es la palabra, ¿verdad? Compuesta, ¿verdad? El autoritarismo, hermanos, ¿verdad? Hermanos, en la doctrina de los nicolaitas hay un autoritarismo en los cuales no se puede juzgar, hermanos, ¿verdad? A nuestros ancianos, a nuestros líderes. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros como ancianos sí podemos ser juzgados, pero dice a no ser por 2 o 3 testigos, ¿verdad? Testigos que sean convincentes. Pero aquí, hermanos, en la doctrina de los nicolaitas no se permite, ¿verdad? Estas personas se idolatran, ¿verdad? En los líderes, ¿verdad? No, ese apóstol no se puede hablar de él, dice, no se puede tocar. Mire, es probable que nosotros como humanos no nos guste que se nos critique, pero cuando la crítica es constructiva, yo le puedo asegurar que es bueno, hermanos, en el Señor, que esa crítica llegue a nuestros oídos. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros pudiésemos estar equivocados y por nuestro machismo o nuestra cultura que tenemos, no aceptamos, ¿verdad? O como decimos aquí en los salvadoreños, no damos el brazo a torcer, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, sí podemos ser, ¿verdad? Cuestionados. No podemos, los pastores, ¿verdad? No son intocables. Nosotros los ancianos, los obispos, no son intocables, ¿verdad? Todo y cuando, ¿verdad? Aquella acusación sea, ¿verdad? Con 2 o 3, ¿verdad? Personas, ¿verdad? De un testimonio, ¿verdad? Convincente, debe de ser creíble y debe de ser juzgado, ¿verdad? Al que se le acuse, ¿verdad? Porque también, hermano, ¿verdad? Tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Y esa sabiduría, porque probablemente podemos también, hermanos, encontrar dentro de las historias, ¿verdad? Que aquella hermano mujer, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Yo te voy a conseguir esa viña, ¿verdad? Al esposo, ¿verdad? Y consiguió testigos falsos y se los puso en contra de Nabot, y aquel hombre, hermano, ¿verdad? Lo apartaron del camino. Así que por eso deben de ser unos testigos, ¿verdad? Verdaderamente, que no sean, hermanos, ¿verdad? Testigos que, hermanos, tengan, ¿verdad? Testimonios, ¿verdad? Malos, sino que tienen que ser testigos, hermanos, ¿verdad? Verdaderamente, ¿verdad? Con buen récord. Así que mis hermanos, ¿verdad? Pero en la doctrina de los nicolaitas no es así, ¿verdad? Los nicolaitas, hermano, ¿verdad? Ellos ponían gente, ¿verdad? Para que, hermano, ¿verdad? Ellos tuvieran, ¿verdad? El día de mañana, ¿verdad? Tener cómo poder que alguien les defienda, ¿verdad? Y eso, hermano, es aborrecible delante de Dios, ¿verdad? Porque recordemos, hermano, que nosotros nos podemos esconder del hombre, del ministro, del pastor, del obispo, del anciano encargado, pero de Dios nadie se puede esconder. Usted dice la palabra del Señor que nada está oculto, dice Hebreos 4:13. Todo está, hermanos, al ojo de Dios, ¿verdad? Y si hoy en día en las urbes más sofisticadas, ¿verdad? Llenas de tecnología, no hay nada que se les pase, cuanto más a nuestro Dios, que es un Dios todopoderoso, ¿verdad? Él está filmando, ¿verdad? Él está viendo sus pasos y los míos los 24 horas del día. Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? Es necesario explicar, ¿verdad? Esta doctrina probablemente pueda hacer que se nos quiera pegar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que en esa doctrina hay autoritarismo, porque ellos mismos toman la autoridad que no viene de Dios, o sea que es una autoridad material. Vea, ellos no pueden detener a alguien que esté endemoniado porque no tienen la autoridad de Dios. Ellos no pueden dar un consejo espiritual porque ellos son 100% materiales. La autoridad humana y por conveniencia. Nosotros en la obra del Señor vemos cómo fueron escogidos los apóstoles, ¿verdad? Cómo fueron escogidos los diáconos. Vieron, dice la palabra de Dios, que aquellas, ¿verdad?, viudas estaban quedando, ¿verdad?, sin ser atendidas. Y dice la palabra de Dios que escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Mire, hasta para servir se tiene que buscar un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque muchas veces el hombre puede ser lleno del Espíritu Santo, pero a veces la esposa deja mucho que desear.
Por lo tanto, mis hermanos, ¿verdad? La pareja en concreto, en estos tiempos, la pareja debe de tener un buen testimonio, ¿verdad? Tiene que ser llena del Espíritu Santo, porque imagínense que si a esta persona, ¿verdad? Todavía tiene caprichos, todavía es enojada, todavía es hipócrita, todavía, bueno, no tiene todos los frutos, ¿verdad? De la carne, y cuando le toque servir esté enojado, no va a poder ir a servir porque está enojado, ¿verdad? Por lo tanto, hasta para servir debemos de buscar gente con clase, ¿verdad? En la iglesia del Señor nosotros conocemos que no es una iglesia a donde se ha interesado por el montón, no. Mateo 18:20 dice que donde 2 o 3 convenidos están en su nombre, dice que Él está ahí en medio de ellos. Mire, hay ministros y hay pastores que se encargan en buscar el montón de gente, ¿verdad? Las cantidades. Pero el Señor nos dice a nosotros que, hermanos, enseñemos doctrina. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que tienen años de ser creyentes y no saben cuál es la doctrina de los nicolaítas. Hay veces piensan que es la doctrina de San Nicolás, ¿verdad? De aquel señor barbudo que lo sacan allá en el mes de diciembre, ¿verdad? Con una campanita y vestido de rojo. Nosotros pensamos que esa es la doctrina de los nicolaitas, que de San Nicolás. No, no, no. La doctrina de los nicolaitas es una doctrina perversa que aún se mete hasta dentro de la iglesia del Señor. ¿Por qué piensa, hermanos, que Jesús habla, hermanos, de esta doctrina para estos tiempos? Porque este mensaje, déjenme decirle, que en primer lugar fue para la iglesia de Éfeso y después para la iglesia de Pérgamo, pero para hoy en este tiempo es para usted y es para mí. Porque es probable que a nosotros, hermanos, se nos meta ese espíritu de los nicolaitas y queramos ser los primeros, queramos ser que nosotros nadie nos puede quitar de allí porque nosotros somos los únicos iluminados y no hay nadie como nosotros. Yo le digo, hermanos en el Señor, nosotros como humanos somos importantes en la obra del Señor, todos. Pero no somos indispensables. Porque si usted mañana le falla al Señor, el Señor lo sustituye. Y si no, mire allí, ¿verdad? El caso de Judas. Judas le falló al Señor, ¿verdad? ¿Y quién lo sustituyó? No fue Matías. Lo sustituyeron. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos importantes dentro de la obra del Señor, pero no somos indispensables. Nosotros tenemos que pensar, hermano, que nosotros somos deudores de la sangre de Cristo. Y cuando el Señor, hermano, por misericordia nos llama a su obra, nosotros tenemos que ser personas agradecidas con Él. Y no servirle al Señor por obligación. Y no servirle al Señor porque nos vean, sino servirle al Señor por agradecimiento. Porque en nosotros siempre debe de existir agradecimiento. Yo no le voy a decir que porque usted está agradecido no va a tener problemas. ¿Cómo no? Claro que va a tener problemas, ¿verdad? Es que los problemas son, hermano, ¿verdad? Son el bagaje de la vida humana, ¿verdad? Es el desgaste. Mire, hay problemas en el hogar, pueden haber problemas en la iglesia, pueden haber problemas en el trabajo, pero esos problemas solamente son obstáculos que le hacen hacer a usted mejor que ayer. Porque usted el error que cometió ayer no lo va a cometer hoy. Usted tiene que ser mejor que ayer. Y cada mañana usted tiene que levantarse no en un conformismo material ni en un conformismo espiritual, sino usted tiene que decir, hoy yo me levanto queriendo ser mejor que ayer. Porque si ayer no le serví al Señor, hoy sí le voy a servir. Pero tiene que hacerlo de verdad. Quiero decirle que la doctrina de los nicolaitas fue una doctrina que el Señor aborreció. Mire, en el tiempo antiguo siempre hubieron personajes, ¿verdad? Con esta doctrina, ¿verdad? Allá dice la palabra del Señor que una mujer llegó con sus 2 hijos y le dijo al Señor, ¿verdad? Mire, le entró mal espíritu a esta señora. Y le dijo, poneme a un hijo, ¿verdad? A un lado y el otro al otro lado. Muchos de nosotros, hermanos, como humanos nos ha llegado ese pensamiento humano. Que queremos ser, ¿verdad? Más que el que está atrás de nosotros. Y yo le digo que en la obra del Señor todos somos iguales. Porque todos costamos la sangre de Cristo. Cuando a usted ya le están predicando, ¿verdad? Que usted, ¿verdad? Tiene grados, ¿verdad? Más. Entonces usted tiene que ir parando, como dicen las orejitas, que le están metiendo la doctrina de los nicolaitas. Esa doctrina no la enseñó el maestro. Porque él dice que se humilló a lo sumo, dice Filipenses 2. Mire, él llegó a un extremo de lavarle hasta los pies a sus discípulos. Y Pedro un día saltó y le dijo, no, maestro, ¿verdad? No, yo no me voy a dejar lavar de ti, le dijo, mire. Y le dijo, ¿qué le dijo el Señor?
Mire, el que no se humille como un niño no va a tener parte en el reino de los cielos. Nosotros los servidores de Dios, ¿verdad? Podría ser que en nuestra iglesia estemos unos 40 centímetros arriba de toda la congregación, pero eso no quiere decir que nosotros somos superiores, no, no. Si a usted se le ha metido ese espíritu, vaya y enciérrese a la iglesia unos 3 días sin salir y pídale al Señor que le saque ese demonio, porque usted es probable que ya esté, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, aborrecido por el Señor. Mire, porque usted ya tiene la doctrina de los nicolaitas. No, usted y yo somos iguales. Mire, costamos la sangre de Cristo. El Señor, hermano, los vino a enseñar. Él los ha venido a dar y los vino a demostrar. Muchos de nosotros hablamos bonito, predicamos bonito, hablamos de la Biblia, pero no hacemos ni lo posible, así tantito, de poner en práctica lo que nosotros hablamos. Y ese es el problema de hoy en este tiempo. Mire, hoy yo me recuerdo que en mi tiempo cuando era niño yo no oía que habían apóstoles, ¿verdad? Y se oían reverendos allá en donde, ¿verdad? Se oían, ¿verdad? Personajes, pastores, ¿verdad? Y otros cargos con otros nombres. Pero hoy hasta apóstoles han salido, ¿bien? Ya no quieren ser llamados pastores, sino apóstoles, mire. ¿Sabe por qué? Y quieren ser de por vida. Mire, usted tiene que servirle de por vida al Señor, pero tiene que darle la oportunidad que otro aprenda. Aquel que dice, no, es que yo cuando sea pastor voy a ser mejor que el que está predicando. Mire, el Señor lo pone y queda avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque el pastorado no es, hermano, que usted va a ir a un instituto bíblico y todo va a aprender hermenéutica, homiléutica, historia y todas las materias que enseñan en el instituto bíblico y hoy va a decir, hoy sí ya estoy preparado para ser pastor. No. En la iglesia del Señor el pastorado es un llamamiento. Cuando nosotros ponemos a un pastor que no tiene el llamamiento de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? En lugar de crecer, las iglesias se destruyen. Porque no hay sabiduría de Dios. Porque no hay amor en el corazón del pastor. Porque si no llega la persona, le da lo mismo que llegue o que no llegue. Pero cuando aquella persona, hermano, ¿verdad?, tiene el amor de Dios y tiene la doctrina apostólica de Jesús, dice la palabra enseña que dice que el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Pero el que es asalariado ve llegar al lobo y mejor huye. Mire, ¿qué hizo el buen pastor? Dice que dejó las 99 allá en el aprisco y fue, dice, por una ovejita. Fue y la rescató. Mire. Pero cuando los pastores son puestos, ¿verdad?, por monedas, al pastor le da lo mismo que el hermano ande en pecado o que no ande en pecado. Y por eso es que las personas se acostumbran que cuando nosotros comenzamos a decirle, mire hermano, ¿verdad? Usted solamente está acompañado con su hermano, con la mamá de sus hijos. Es necesario que usted vaya huyendo de esa fornicación. Y cuando nosotros empezamos a decirle al joven, mire joven, ¿verdad?, es necesario que ya deje de andar de adúltero. Mire, y ya comienzan por allí, ¿verdad?, a la defensiva. Y ya como están acostumbrados que le están sobando, ¿verdad?, la espalda y les digan que así están bien. Mire, ya cuando oyen la voz del maestro ya no les gusta. Y ya comienzan a decir, ese hermano, ¿verdad?, como que juez, ese hermano, ¿verdad?, que no puede, ¿verdad?, fijarse en sus errores, sino que en los errores ajenos. Mire, y ese es el trabajo nuestro, los ministros, los pastores. No es otro. El trabajo de nosotros los pastores ese es. Mire, es preparar a las almas para que se vayan al cielo. Porque si usted lee el capítulo 15 del libro de los Salmos, dice, ¿quién entrará al monte santo? El limpio de mano y el puro de corazón. 15 o 16, si no me equivoco. Mire, y eso es lo que nosotros los pastores tenemos que enseñarle a la congregación. ¿Sabe por qué? Porque si no viene otro con doctrinas, hermanos, erróneas, y la persona, hermano, ¿verdad?, como no está doctrinada por la palabra de Dios, a cualquier cosa le dice amén, amén. Mire, capítulo 15. Dice Jehová, ¿quién entrará en tu santo tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Pero cuando nosotros le decimos al hermano que ande las vestiduras blancas, piensa que va a andar de blanquito, ¿verdad? No, las vestiduras blancas son la justicia. Por eso el predicador decía en Eclesiastés que siempre estén blancos tus vestidos, mire, y que no falte el ungüento sobre tu cabeza. Mire, ¿cuál es el ungüento? Hay congregaciones que enseñan que el aceite es el aceite de oliva.
Eso no es lo que la palabra enseña, ¿verdad? El aceite es el Espíritu Santo, ¿sí? Mire, y la vestidura blanca no es que usted va a andar de blanco todo el tiempo. Se mira bonito, ¿verdad? Pero no es esa la vestidura blanca que habla el maestro. Las vestiduras blancas son las obras justas. Mire, pero muchas veces nosotros, hermanos, en la congregación vemos, ¿verdad? Que hay hermanos que no tienen, ¿verdad? Vestidura blanca, ¿verdad? Pero ese es punto y aparte. Dice la palabra del Señor que esta palabra latinizada, hermano, ¿verdad? Esta doctrina, ¿verdad? De los nicolaitas, hermano, ¿verdad? Rompieron el fundamento de Cristo. Rompieron el fundamento de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento de Cristo, dice la palabra del Señor, que enseña que todos somos iguales. Y en este sistema, todas las iglesias, su esquema es piramidal. Estoy algo tartamudo, pero yo sé que me entiende. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es un esquema humano, ¿verdad? Que va del líder para abajo, ¿verdad? Nadie es más que líder. Nadie, ¿verdad? Ahora yo le digo ¿quién es su piedra del ángulo? Porque si es su pastor o es su líder, yo le podré decir que esté equivocado. Porque la palabra del Señor en Isaías dice que 28:16 dice que la roca, ¿verdad? El ángulo es Jesucristo. Hermanos y amigos, es necesario nosotros escudriñar la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice que en ellas encontramos la vida eterna. Dice San Juan 5:40, y no queréis venir a mí, obras de hombre no recibo. Quiero, hermanos, ¿verdad? Vamos a ir ya terminando, ¿verdad? Esta porción, esta doctrina es muy extensa, ¿verdad? Pero usted puede buscar, ¿verdad? En los diccionarios. Si usted no está satisfecho con lo que ha oído en esta tarde, usted puede buscar en los diccionarios y allí va a encontrar más de la doctrina de los nicolaitas. Y allí es donde usted va a encontrar por qué el Señor detesta esta doctrina. En Mateo 20:20 dice que aquí, hermanos, ¿verdad? Quisieron, ¿verdad? Penetrar, ¿verdad? La iglesia de Cristo, ¿verdad? Aquella señora, ¿verdad? Dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Mire, hay personas, hermanos, que son astutas. Y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que leer la palabra del Señor. ¿Sabe para qué? Para que nosotros, hermanos, podamos ser responsables. Y podamos, hermanos, ¿verdad? Ser responsables y podamos adoctrinar la iglesia del Señor. Quiero decirles, hermanos, que 1 Pedro 5:2, usted puede encontrar ahí algo muy hermoso. Y allí usted encuentra, hermano, ¿verdad? La palabra del Señor es muy extensa, pero el tiempo, hermanos, que tenemos es breve. Allí usted puede encontrar en 1 Pedro 5:2, dice la palabra del Señor. Filipenses 2:1 dice, mire, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimulando cada uno a los demás. La palabra del Señor en otra parte enseña, ¿verdad? Que nadie tenga más alto concepto del que se debe de tener. No es porque sea, hermanos, el hermano anciano, ¿verdad? Va a tener, hermanos, ¿verdad? Un lugar mejor. No, estamos luchando por el mismo denario y el mismo pago que van a recibir, ¿verdad? Nuestros hermanos en miembros, el mismo pago vamos a recibir nosotros si somos fieles hasta el final. Porque si no somos fieles hasta el final, nos va a tocar lo que dice, ¿verdad? Allá en el libro de Mateo 7:21, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. Yo creo que usted no quiere, ¿verdad? Escuchar eso. Así que mis hermanos, ¿verdad? Dice, hermano, 1 Pedro 5:2, mire. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando en ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Que los pastores tenemos que ser ejemplos de la grey, ¿verdad? Y con humildad. No es que estamos en la finca de nosotros, ¿verdad? Y que le vamos a decir al hermano a gritos, hermano, venga para acá. No, por favor, ¿verdad? En el nombre del Señor Jesús, hermano, ¿verdad? Ayúdenos a hacer la limpieza, ¿verdad? Mire, y cuando usted empiece a enseñar la doctrina apostólica del Señor Jesús, mire, pero hay ancianos que no quieren agarrar la escoba porque dicen, no, dice, es que yo ya soy anciano, yo ya no puedo barrer. Dice, mire, ¿quién le ha dicho a usted eso? ¿Verdad? Claro que lo podemos hacer y lo tenemos que hacer alegres. Mire, la palabra del Señor dice, hermano, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, tenemos que escudriñar para que no vayamos a ser, hermanos, ¿verdad? Perjudicados, ¿verdad? Con esta falsa doctrina, porque nos va a aborrecer el maestro y yo no creo que usted quiera que el maestro lo aborrezca. Allá en el capítulo 6:2 del libro de Hechos dice, mire, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Mire qué bendición. Mire. 7 varones escogieron los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, que tengan buen testimonio, mire. Pero imagínense que si el diácono, ¿verdad? Todavía le gusta andar de enamorado de afuera, supóngase. No puede ser diácono, ¿verdad? No. Bueno, por lo menos en la iglesia del Señor no puede ser diácono, ¿verdad? La Biblia sí lo dice, ¿verdad? Que tenga buen testimonio y que sea lleno del Espíritu Santo. Allí está. No es que tenga camioneta, ¿verdad? Que sea 4x4, que tenga, ¿verdad? Dinero, no. La Biblia dice que sea lleno del Espíritu Santo y esto es para servir. Por lo tanto, mis hermanos en el Señor, ya nosotros, hermanos, ¿verdad? Tenemos la doctrina, ¿verdad? Ya allí en la palabra del Señor no podemos cambiar esta doctrina, porque esta doctrina es la que el Señor, hermano, nos ha dejado para que nosotros, hermanos, la sigamos predicando. Por tanto, dice la palabra del Señor en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que apacentéis la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es del ministro, la iglesia es del Señor Jesús. Y dice, mire, porque yo sé que después de mi partida, Hechos 20:29, vendrán lobos rapaces, dice. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño del rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar para sí a los discípulos. Así que quiero decirles, mis hermanos, que cuando usted oiga otra doctrina diferente a la que en esta tarde ha oído, esa no es doctrina apostólica, ¿verdad? Aquí, hermanos, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, sé buen soldado de Jesucristo. Pero aquí no es el ejército humano, ¿verdad? Que allá en el ejército humano habían cabos, subsargentos, sargentos, subtenientes, capitanes, ¿verdad? No, esos grados fueron allá, ¿verdad? Y los grados son de por vida, ¿verdad? En cambio aquí, hermano, ¿verdad? Con toda humildad yo le puedo decir que no es como allá, ¿verdad? Esta es la iglesia del Señor, no es la finca suya, no es su empresa, no es su compañía, no es su fábrica, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que continuar predicando la palabra del Señor. San Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí, obras de hombres no recibo. Así que mis hermanos, ¿verdad? Cuando a usted le prohíban orar, ¿verdad? Cuando a usted le prohíban cantar, ¿verdad? Usted recuérdese, mis hermanos, que en el tiempo antiguo también hubieron hombres así. Por ahí en el Nuevo Testamento habla de un Alejandro, ¿verdad? El apóstol Pablo, que le gustaban los primeros asientos. La Biblia dice que cuando vayas a la casa, ¿verdad? A donde hay, dice que espera que te llamen, dice, mire. Y no vayas a ir presto, ¿verdad? A quererte sentar de primero, no.
Esperemos que nos invite. Así que mis hermanos en el Señor, ¿verdad? Estas doctrinas muchas veces no se oyen, solo se tocan superficiales, porque muchas veces nosotros no buscamos, hermanos, ¿verdad? No nos documentamos, ¿verdad? Pero que la doctrina de los nicolaitas las aborrece el maestro. La doctrina de los nicolaitas no es doctrina apostólica. Es una doctrina que le dijo, hermano, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Allá a la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo le dijo allá a la iglesia de Pérgamo? 2:15. Y también tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos para oír, oiga, mire, la iglesia de Pérgamo era una iglesia, hermanos, idólatra, que aceptaban de todas las doctrinas, pero en la iglesia apostólica nosotros los ministros tenemos que ser, hermanos, antorchas de fuego, donde no permitamos doctrinas raras, hermanos, ¿verdad? Que vamos a ir modernizando, porque si hoy ocupamos internet para predicar, es para que esta palabra fluya para los lugares a donde nosotros no podemos llegar. Pero no es que nosotros nos vamos a modernizar, ¿verdad? Que ya, hermanos, ¿verdad? Vamos a comenzar, hermanos, a prostituir la iglesia del Señor. No. Eso, hermano, ¿verdad? No va con la iglesia apostólica del Señor Jesús. Así que, mis hermanos, ¿verdad? Esto es lo que hoy hemos, hermanos, tratado. Nos hemos pasado unos 6 minutitos, pero el Señor, hermano, ¿verdad? Dice que todo tiene su tiempo. Voy, hermanos, a terminar por acá, invitándole, hermanos, que si el Señor no ha venido y así el Señor lo permite, estaremos el jueves nuevamente con los mensajes de las iglesias, ¿verdad? Para salir con estos mensajes, porque el Señor lo que quiere, mis hermanos, es que el pueblo del Señor despierte, es que el pueblo del Señor, hermanos, acuda, ¿verdad? No como una costumbre, sino, hermanos, porque los días son malos y la venida del Señor está cerca. La paz de Jesucristo reina en vuestros corazones.